Hola amigos, les habla Joseph, director de Jaime, y usted está escuchando el programa Derech Hashem, el Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Una vez más estamos con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos, en un programa de media hora donde enseñamos las riquezas y los tesoros que se encuentran en la Sagrada Escritura. La importancia de retomar otra vez el camino que los apóstoles enseñaron y seguir el ordenamiento de esto para poder mirar con nuestros ojos la verdad que el maestro proclamaba, que estaba fundamentado en lo que el Eterno le había dado a Moisés y a los profetas. El mensajero del Altísimo se había manifestado hace unos 2000 años con el propósito de llamar a esa generación a arrepentimiento y corregir sus caminos para que así puedan ser lumbrera a las naciones. Y escogió un remanente de estos discípulos para que hiciera la labor de enseñar la verdad a el mundo de ese entonces. Sus enseñanzas se perpetúan hasta hoy, pero el, el sentido original de sus enseñanzas se perdió. Y gracias le damos al Eterno porque ha abierto las fuentes del conocimiento para que esta generación pueda retomar lo que se perdió y arreglar lo que se dañó. Y gracias le damos al bendito por ese regalo, porque ciertamente en los tiempos que estamos viviendo, la confusión reina y es necesario vivir según verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Muchos dicen por ahí que la verdad es algo relativo, que está basado en la percepción de cada ser humano. Sin embargo, el maestro Nazaret no enseñaba así. El maestro Nazaret dice que la verdad está contenida en la palabra del Eterno. En ese entonces, cuando el maestro dice eso, que se encuentra en el capítulo 17 de Juan, lo que usted conoce hoy como el Nuevo Testamento no existía. Así que cuando Yeshua dice, tu palabra es verdad, él está apuntando a un texto que ya los que vivían en aquella generación conocían. Y se encuentra esto en el salmo más largo que tiene todo el libro de Salmo, el Salmo número 119. En el Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna, tu ley, verdad. O sea, que cuando el Mesías dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, el Mesías está citando un versículo que pertenece al libro de los Salmos. Entonces, ¿qué era la verdad? ¿Era la verdad para ellos un libro nuevo? ¿O era la verdad para ellos la revelación que habían recibido y tenían que ponerla en práctica para ser santificados? Pero la santificación no es otra cosa que ser separado de lo común y comenzar a vivir por un bien mayor, por un propósito mayor. Y la definición de ese propósito mayor se encuentra en aquello que recibió Moisés hace mucho más tiempo que lo que el Mesías habló. Así que con esta introducción entonces podemos comenzar a hablar un poco de lo que estudiamos ayer. Como ustedes saben, nuestro centro de estudio acostumbra semana tras semana en Shabbat, de acuerdo al decreto de los apóstoles, a estudiar la porción de la Torá que corresponde. Y si usted no sabe lo que es la Torá es lo que usted conoce como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Año tras año hacemos lectura de esos textos y año tras año ocurre lo que el maestro dice en sus enseñanzas. Un escriba docto en la ley saca de ella cosas nuevas, cosas viejas. Y también habla en otros momentos de los tesoros que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Así que, basado en estas ideas que el maestro enseña a sus discípulos, nosotros hemos tomado la tarea de envolvernos a estudiar las Sagradas Escrituras como él ordenó a sus discípulos, y sus discípulos continuaron enseñando a los gentiles. Y en el día de ayer estudiamos la sección de la Torá titulada Bait Hanan. Bait Hanan se encuentra en el capítulo 3, versículo 23 de Deuteronomio, y termina en el 7:11. Y Bait Hanan significa imploré. Bait Hanan contiene una palabra dentro de esa palabra cuya raíz significa suplicar, implorar por clemencia. Moisés le pide al Todopoderoso que le suplica, le implora al Todopoderoso que por favor le revierta el decreto, el dictamen judicial basado en lo que él hizo con respecto a la roca. El libro de Números nos narra en un momento donde los israelitas estaban protestando porque no tenían que tomar. Miriam se había muerto, la hermana de Moisés, y ellos estaban ansiosos porque no tenían agua para tomar.
Y el Eterno le dice a Moisés, habla de la roca para que la roca dé agua. Y el Moisés molesto, perdió la chaveta, como decimos en Puerto Rico, y le dio a la roca en vez de hablarle. Y el Eterno dice, porque no me santificaste delante de los israelitas, tú tampoco vas a entrar a la tierra. Y Moisés implora, en este texto Moisés le recuerda a los israelitas que él le suplica al Eterno, que le implora que por favor que revierta ese decreto y le permita entrar a la tierra. Pero el Eterno le dice a él, basta ya, no hablemos más de ese asunto. Y esto nos lleva a preguntarnos hasta dónde nuestra petición a Dios, cuál es el límite de una petición a Dios. El maestro Nazaret habla de la viuda, del juez injusto y la mujer que le pide justicia. Y ese texto lo utilizamos mucho para hablar, exhortar a otras personas de siempre insistir en la petición que tenemos hacia Dios. Sin embargo, cuando leemos bien y prestamos atención a lo que el maestro está diciendo allí, nos vamos a dar cuenta que el maestro está diciendo que usted no debe dejar de suplicar al Eterno para que haga justicia. Y eso es muy diferente a lo que tradicionalmente se enseña. Porque se nos enseña que hay que orar con mucha insistencia hasta lograr la respuesta de Dios. Pero ¿qué sucede cuando el Creador le dice al ser humano, no, no te voy a otorgar lo que estás pidiendo? ¿Debemos seguir implorando para hacerle cambiar de opinión? Algunos han pensado que es así, que debe ser así. ¿Por qué? Porque el maestro Nazaret enseñó eso, que usted debe de orar con insistencia hasta que Dios le responda a su petición y se la conceda. Sin embargo, cuando usted busca y analiza bien ese texto, se va a percatar de que el maestro está hablando de otra cosa. Y eso es muy importante, tener en cuenta de qué se está hablando para hacer una buena interpretación y entonces instruir con luz a las personas. Esto se encuentra en el capítulo 18 de Lucas, donde leemos, también les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese versículo, si usted lo toma de forma aislada y no toma en cuenta qué necesidad está viendo, que está mostrando ahí con respecto a la oración, podría usted hacer una interpretación incorrecta y entonces encontraría una interrogante con respecto a por qué a Moisés le dice el Eterno, no insistas más en tu petición, y el maestro nos dice que debemos insistir en nuestra petición. ¿Cuál es la diferencia con el otro? ¿Será acaso que el Eterno le permite a Moisés contradecir al Mesías o el Mesías contradecir a Moisés? De ninguna forma. Vamos a analizar este texto que se encuentra en Lucas 18, a ver si realmente va a la par con el pensamiento que estamos transmitiendo. Dice, también les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo. Pero después de estas cosas se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me produce molestia, no sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Es decir, que me sofoque en su petición. Y le dijo el Señor, mejor dicho, oí lo que dice el juez, le dice el maestro Nazaret a los que están presentes, oí lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Mire qué interesante eso. Dice el juez injusto, le haré justicia a esta viuda porque me produce molestia, no sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Y el Señor dice, el maestro Nazaret dice, oí lo que dice el juez injusto, presta atención a eso. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Interesante, ¿no? O sea que la parábola gira alrededor de orar sin cesar, pero por justicia. ¿Y qué es la justicia? Obviamente la Escritura define lo que es la justicia y nosotros en palabras simples decimos lo correcto. La justicia es el decreto de lo correcto, que se haga lo correcto. Incluso el maestro Nazaret así lo enseña en su oración. Dentro de la oración modelo que nos entrega, le dice a sus discípulos
que debemos orar diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Ahora, el maestro Nazaret cierra el versículo o encierra la parábola con unas palabras muy impactantes. Dice lo siguiente, os digo con presteza, les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se está refiriendo el maestro de ahí? Muy seguramente el maestro está diciendo, al demorarse tanto la manifestación de la justicia de Dios sobre el mundo, muy probablemente muchas personas dejarán de orar y perderán la esperanza. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué la justicia divina se demora tanto en manifestarse en un mundo que aparenta reinar la injusticia, donde el malvado prospera y se goza de todo el mal que hace y se sale con la suya, y los que hacen el bien siguen sufriendo las consecuencias de los actos de los malvados? ¿Será que esas personas que tienen la confianza de esperar la justicia divina deben claudicar a ella y renunciar? El maestro Nazaret dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando se manifieste, hallará fe en la tierra. Y aquí hay una palabra muy importante, la palabra fe. La palabra fe la hemos traducido de forma simple como creer. Habrá personas que creen en la tierra cuando el Mesías se manifieste. Sin embargo, cuando usted mira la palabra fe en el sentido hebreo, porque recuerden que el maestro Nazaret no habló griego a su generación, habló arameo y hebreo. Dicen que el lenguaje de cotidiano del israelita del segundo templo era el arameo, pero el idioma de la sinagoga y del templo era el hebreo. Así que muy probablemente el maestro utilizó una palabra aramea, pero con sentido hebreo, el sentido, el significado hebreo. Y es la palabra emuná. Y la palabra emuná es mucho más que creer, amigo, es confiar, es ser leal y fiel. Así que el maestro Nazaret está diciendo este versículo 8, hallará personas que confíen, que sean leales cuando el Hijo del Hombre se manifieste, que no hayan perdido la esperanza de que la justicia de Dios se manifieste. Miren cuán importante es tomar en consideración el contexto de lo que se está hablando para hacer una buena interpretación, no sea que le estemos enseñando a las personas a orar insistentemente por eso que usted desea, hasta que Dios te responda. Amigos, eso lo hacían los pueblos paganos, que se cortaban ellos mismos, se autoinfligían ellos mismos daño para lograr que sus dioses les respondiesen a su petición. Y en esta porción de la Torá vemos cómo el propio Moisés le dice al pueblo, yo supliqué al Eterno para que cambiase el decreto, él no me deja entrar a la tierra, y el Eterno me dice, no insistas más en este asunto. Entonces nos llevamos a preguntar, ¿cuándo una petición personal tiene un basta? Mediten eso. Ahora, en esta porción también Moisés va a hablar de la importancia de obedecer los estatutos y los decretos que el Eterno había establecido para el pueblo en el Sinaí, donde dice que esto se constituiría en la sabiduría y el entendimiento a los ojos de las naciones, las cuales vendrían a ver las cosas que ellos están haciendo y dirían, en verdad esta nación es un pueblo sabio y entendido. Tiene sabiduría y entendimiento. O sea, que Moisés dice que los preceptos, los mandamientos que él está transmitiéndole al pueblo, que vienen de parte del Creador, contienen sabiduría y entendimiento. Y ciertamente hay muchos preceptos que nosotros analizamos y decimos, no tiene total sentido para nuestro raciocinio estos ordenamientos. La mayor parte de esos que no le encontramos razón de ser en nuestro mundo racional, la mayoría de ellos ya no existen hoy en día, pues estaban sujetos a un sacerdocio en la tierra, unos sacerdotes en la tierra y un santuario y un sistema de sacrificios, cosas que el Eterno dejó sin efecto cuando se destruyó el santuario en el año 70 de la era común, en el tiempo presente que nos encontramos, cuando los romanos invadieron la tierra y trajo la dispersión a los judíos de ese entonces, que hasta el día de hoy continúa. O sea que ciertamente hay muchos preceptos que a nuestros ojos no tienen comprensión, pero esos ya por razón del estado que se encuentra la tierra en estos momentos no tiene función. Ahora,
Si no los estudiamos, porque no significa que el hecho de que no estén en efecto, no prestemos atención al propósito de estos, cuando los analizamos, los estudiamos, descubriremos grandes secretos o grandes misterios con respecto a la relación de Dios y la creación y el humano. Y Moisés dice que observarlo y practicarlo constituye la sabiduría y el entendimiento de la vista de los ojos. Por eso es que el maestro Nazaret dice en Mateo a la generación presente, el maestro Nazaret está hablando a esa gente que está allí en ese momento. Ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, el maestro Nazaret está afirmando lo que enseña Moisés. El maestro Nazaret está diciendo que si ponen en práctica los preceptos y los mandamientos del Dios Altísimo, de seguro las naciones verán y dirán, estas personas tienen luz, vamos a donde ellos. Incluso los profetas así lo profetizaron, que las naciones subirían al monte Sión a escuchar las palabras del Dios viviente y a seguir sus caminos. Las naciones verían al pueblo y imitarían sus caminos. Por eso es que el evento del año 70 y lo que el maestro Nazaret dice en Mateo 24 que había de ocurrir, que ocurrió en ese año. Algunos dicen que eso se volvería a repetir. No existe evidencia alguna que el maestro hablase de un templo diferente al que él estaba viviendo. Hay que estudiar muy bien el texto y analizarlo. Usted podría decir, pero es que él dice que regresaría en ese momento, y la pregunta que usted debe hacer es, ¿por qué no regresó? Y hay un secreto bien importante, que no es secreto, está en toda la escritura. Las profecías están condicionadas a la libre elección del pueblo y todos los que caminan en la fe. En otras palabras, si nosotros hacemos lo correcto, las profecías se adelantan. Si hacemos lo incorrecto, las profecías se retrasan, pero siempre se van a cumplir. Ahora, ¿cuál es el propósito de las profecías? Que se manifieste la restauración de todas las cosas que el Eterno dice al principio de la Torá, que él llamó buena. Ahora, es interesante en esta porción también encontrar a Moisés repetir 2 veces algo muy, muy importante que nosotros debemos tomar en consideración nuevamente si estamos andando en las pisadas del maestro de Nazaret. Primeramente, Moisés en el versículo 15 del capítulo 4 hasta el versículo 19, Moisés habla de el peligro de corromperse y comenzar a adorar a seres humanos como Dios y crear figuras de esto, igual que figuras de reptil, de animales, de peces, de aves, incluso hasta las propias el sol, luna y las estrellas que el Eterno entregó a las naciones en su ignorancia para que éstas fueran tras ella. Y ciertamente era por un tiempo determinado, hasta que el bebé recién nacido llamado Israel estuviera lo suficientemente maduro para entonces sacar de esa ignorancia a las naciones. Y estos versículos 15, 16, 17, 18 y 19, específicamente el 16 al 19, son sumamente importantes porque Pablo habla de ellos en la carta a los Romanos capítulo 1, cuando habla de cómo los seres humanos de aquel entonces se corrompieron y cayeron en la locura de pensar, de adorar como Dios lo que no es Dios, adorar a seres humanos como Dios, y eso trae niebla en su corazón, falto de entendimiento y a la misma vez se manifiesta el desorden. Ahora, sin embargo, vas a encontrar que más adelante Moisés dice en el versículo 36, específicamente el 35, perdón, dice, a ti se te ha mostrado, le está diciendo a esa generación, a ti se te ha mostrado para que sepas que el Eterno, y ahí utiliza el nombre sagrado que nosotros no pronunciamos porque no sabemos realmente cómo se pronuncia. Usted en su Biblia puede encontrar Jehová, si tiene Reina Valera, algunos dicen Yahvé, si es una Biblia católica, y más recientemente el mundo académico dice Yahweh. ¿Cuál es la pronunciación correcta? No lo sabemos. Sabemos que el sentido del nombre es la idea de algo de eterno, donde no hay tiempo, y por eso es que le llamamos el Eterno. Y él dice, Moisés, a ti se te ha mostrado para que sepas que el Eterno es Elohim. Elohim es lo que usted traduce como Dios. Y no hay otro fuera de él. Esas palabras en hebreo son muy interesantes. Las palabras que él dice, y no hay otro fuera de él. Es bien interesante lo que dice el texto hebreo, porque el texto hebreo dice, se pudiera traducir como, y no hay nada fuera de él. Eso está bien interesante. ¿Por qué la traducción no hay otro fuera de él no le hace justicia a lo que dice el hebreo? Porque cuando Moisés habla de otros dioses, la palabra que utiliza para otro es ajer, otro.
Sin embargo, en este texto usa la palabra ein, que significa nada. En otras palabras, Moisés le está diciendo a Israel, ustedes presenciaron lo que presenciaron en el Sinaí y toda la obra del Eterno en Egipto y aún así en el desierto para que ustedes no tengan la más mínima duda que fuera de nuestro Dios no hay nada. Eso está bien interesante porque vuelve otra vez y lo repite en el versículo 39, donde él dice, por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra y que no hay otro. Vamos otra vez al texto hebreo. Vuelvo a utilizar la palabra ein, que significa nada, y que no hay nada. En otras palabras, no puede haber otro fuera de él. Por eso es que la traducción que tenemos lo que busca es explicar lo que significa el nada. No hay otro fuera de él. Y esto es lo que Moisés enseña. Este es el libro, el Deuteronomio, que se conoce la explicación de la Torá por parte de Moisés. Moisés va a explicarle a los israelitas todo lo que aprendió en el tiempo que él se convirtió en una vasija de transmisión de la voluntad divina al pueblo de Israel. Y es interesante notar que Moisés 2 veces en esta porción dice, Él es el único y no hay nada. Más adelante en el capítulo 6, Moisés va a volver a afirmar esas palabras después de repetirle el decálogo, las 10 palabras que el Eterno le dice a Israel en el Sinaí, donde en el capítulo 6, versículo 4, Moisés pronuncia las palabras más importantes de la fe del pueblo de Israel. Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. O sea que 2 veces Moisés dice, fuera del Eterno nuestro Dios, fuera de Yahvé nuestro Elohim, fuera de Yahvé nuestro Elohim, o fuera de Jehová nuestro Elohim, no hay nada. Y ahora Moisés dice, nuestro Dios es uno. Interesante, ¿no? Muchas personas han intentado interpretar estas palabras que son en hebreo que dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La palabra Echad la han intentado interpretar como una unión compuesta. Es decir, que Dios es uno, pero realmente hay 3 en uno, como algunos en la teología moderna tratan de explicar. Otros dicen, es que Dios realmente es una unión del todo. Pero eso no es lo que Moisés dice. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia del propio maestro de Nazaret en un encuentro con un escriba que afirma lo que Moisés dice y el sentido de cómo lo entendían en el tiempo del segundo templo es valioso para poder ver que lo que Yeshua está enseñando es lo que debemos entender nosotros y aplicar. Mire qué interesante. En Marcos capítulo 12, versículo 28, dice, y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús responde, dice el texto, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Interesante, ¿no? Usted podría decir, es una traducción, él lo dijo en otro idioma y es una traducción, pero realmente la palabra Had significa que es 3 en 1, una unión compuesta del todo. Pero mire qué interesante, la pregunta se la está haciendo un escriba. Y el maestro Nazaret dice, un escriba, doctor en la ley, saca de ella cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, una persona que está bien, que conoce muy bien la Torá, sabe lo que está enseñando. Y el maestro Nazaret le dice esta respuesta a esta persona. Dice que el primer mandamiento es el Shema, lo que acabamos de leer en el capítulo 6, versículo 4, que Dios es uno. Y usted podría decir, pero realmente quiso decir eso, que Dios es uno. Vamos a ver cómo reacciona el escriba. Vamos a seguir leyendo. Dice el texto, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego él dice, y el segundo mandamiento es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que esto, no hay otro mandamiento. Usted preguntaría, ¿por qué el maestro Nazaret dice que estos 2 son los 2 mandamientos más importantes, amigos? Porque la respuesta es sencilla. Toda la Torá se resume en la fe en el único Dios y el bien hacia el prójimo. Esa es toda la Torá. Esos son todos los mandamientos de Dios. ¿Usted quiere vivir en los mandamientos de Dios? Crea en el único Dios, no otro, en el único Dios de Israel, de quien habló, ese Dios de quien el Mesías habló cuando lo llamaba mi Padre, o lo llama mi Padre. Y ama a tu prójimo como a ti mismo y habrás cumplido toda la ley divina. Es interesante
que el escriba en el versículo 32 dice lo siguiente, y es lo que nos debe llamar la atención, para ver cómo en esa generación se entendía la idea de Dios ser uno. Miren lo que dice el texto. Y el escriba le dijo, maestro, bien dijiste, en verdad que uno solo es y no hay otro además de él. Oh, interesante, ¿no? O sea, que lo que el Mesías dice en el versículo 29, que conocemos como el Shema, oye Israel, eterno tu Dios, el eterno no es. La respuesta que le da el maestro al escriba, el escriba lo entiende como se entendía en la época del Segundo Templo y todavía se entiende hasta hoy en el mundo judío. Dios es uno y no hay otro. Imagínense si el entendimiento fuera que Dios es una unión compuesta de tres en uno o el todo, como algunos también enseñan. ¿Cómo lo hubiese entonces? ¿Por qué entonces el maestro lo dice tal como está escrito y el escriba afirma lo que eso significa? Uno solo es y no hay otro además de él. Pero si existe alguna duda sobre la comprensión de esto, yo les invito a ir a Lucas, a Juan capítulo 17, el momento que el maestro va a ser arrestado, dando su última oración, pidiendo por los discípulos presentes y por las generaciones futuras que creerían por las enseñanzas de los discípulos. El maestro Nazaret dice, Padre, ha llegado la hora, versículo 1 del capítulo 17. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste potestad sobre toda carne, para que todos los que le diste, a esos le dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea que el Mesías en su oración final, por los discípulos y por los que van a creer en la enseñanza de los discípulos, vuelve a afirmar que Dios es uno. Es interesante que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien enviaste. Pero si existe alguna duda si la teología paulina también contiene esa afirmación, usted va al 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, donde él está hablando sobre los ídolos y los dioses que las naciones adoran. Él dice lo siguiente en el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Yeshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea que aún Pablo de Tarso, predicando a los gentiles el ordenamiento que el Mesías le dio para que las naciones pudiesen recibir la luz de la verdad, le afirma a los gentiles que Dios es uno. Interesante, ¿no? O sea que esa idea de tres en uno o Dios ser el todo no estaba dentro del pensamiento del judío del segundo templo, incluyendo el propio Mesías. Pero más aún, es la confirmación de lo que Moisés le enseña a la generación antigua. Por eso es que es sumamente importante regresar a los textos, comenzar a leer a Moisés, porque los discípulos así lo declararon. Y leyendo a Moisés nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hemos aprendido en el tiempo presente no se parecen a lo que se enseñó. Y eso es lo que hacemos en Esjaín. Leemos el texto, intentamos mirar cómo se veía en el tiempo que se reveló, cómo ese pensamiento fue creciendo en la medida que el pueblo va pasando por las diferentes etapas de este crecimiento de Dios que ellos están recibiendo y cómo en la manifestación del Mesías y las enseñanzas de él con sus discípulos se siguen afirmando estas verdades. Pues algunos toman versículos aislados para construir nuevas ideas sin tomar en cuenta ese versículo de qué se está hablando y de dónde surge el fundamento de eso que se está hablando. Así que para el pueblo de Israel, para el mundo de Israel que es observante, porque obviamente no todo el pueblo de Israel hoy presente observa el camino de Dios, y eso es uno de la grande tristeza que debemos tener porque ellos fueron llamados a hacer luz al mundo. Pero del mundo observante que tiene su fe en Dios, no hay cosa más importante que al levantarse, al andar por el camino, al acostarse, enseñarle a los hijos, vivir siempre consciente de que Dios es uno. Pero ¿por qué es necesario entender que Dios es uno?
porque simplemente es una afirmación teológica? No. El secreto para entender el por qué es importante saber que Dios es uno, lo dice Pablo de Tarso. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, de quien proceden todas las cosas. Pues aún cuando se manifiesta la calamidad, los antiguos que recibieron el misterio de la fe creían que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba impartiendo disciplina para que los humanos corrigieran sus caminos y no se autodestruyesen. Así que cuando Pablo dice de quien proceden todas las cosas, Pablo está afirmando lo que dice la Escritura. Pues aún Isaías 45 leemos, y este es el Eterno hablando por medio del profeta al rey Ciro. Yo formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Eterno, hago todas estas cosas. Bueno, no tengo tiempo para más. Con el favor del cielo estaremos la semana próxima otra vez más en un programa media hora donde resumiremos y compartiremos con ustedes las riquezas que se encuentran en los tesoros escondidos por el Eterno, que David decía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torah. Le habló el More Joseph, director de Jaime. Nos vemos la próxima. Shalom.